Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de miércoles, último programa de la temporada, último programa de una noche más en lo que resta de esta temporada a la que le quedan, bueno, pues prácticamente días. Ahora llegará un periodo estival, un periodo de descanso, los meses de julio y al menos la mitad de agosto. ¿Y volvemos cuándo? Pues volvemos cuando vuelva al fútbol. Volvemos con el inicio de temporada, que además este año en Oviedo estamos de enhorabuena porque, como seguramente saben, porque no serán ajenos a lo que acontece, el Real Oviedo comenzará en la primera división del fútbol español 24 años después. Pero como de este tema del Real Oviedo ya llevamos hablando todos estos días, hoy toca dejar lo divino para hablar de lo humano. Y lo humano pues no es otro que la actualidad política, que pasa por lo nacional e incluso con visos de internacional. Vamos primero a presentarles a las personas, a los contertulios que van a estar esta noche con nosotros. Hemos querido esta vez contar con gente joven por ser el último programa de la temporada, porque sin duda en manos de los jóvenes está el destino de la región y del país. Vamos por este lado. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches. Muy bien, gracias por traerme, gracias por lo de joven, aunque el DNI empieza a decir lo contrario. Bueno, no hay que mirar el DNI. Mira, si no miras Santi Cazorla, ¿ves? Estoy imbuido todavía. Estoy imbuido todavía de todo lo de estos días, pues no hay que mirar el DNI, sino mirar un poquito pues el tema de cómo se siente uno, ¿no? Y si no, ahí está el ejemplo de Cazorla. Por el otro lado, Iván Mayada, que es profesor de secundaria. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Gracias por la invitación. Estar con nosotros. También se siente joven, entiendo, ¿no? Siempre. Siempre, correcto. Y junto a él, Adolfo Baliño, que es periodista y exconcejal del Ayuntamiento de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Diego Baliño. Diego, madre, ¿qué tranquilo, no pasa nada. ¿Qué te llamé igual? Adolfo, no te preocupes. Madre, te llamé Adolfo. Te pegué la dislexia. ¿Tuviste suerte que no te llamé Santi Baliño? O una cosa así, madre mía. Todas las semanas prácticamente hablando con él y de repente me desmarco con Adolfo Baliño. Muy bien, nada. Pues Diego Baliño, que es periodista y es concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan, y gracias por invitarme. Hay que perdonar el fallo porque ya es el último programa de la temporada, con lo cual, oye, pues también te sientes joven, ¿no? Bueno, ya últimamente me llaman señor en cualquier sitio, o sea, voy a una cafetería, señor, ¿qué quiere? Y digo, oye, señor, ya no, joder, señor, soy todavía mozo, joder. Yo me di cuenta el otro día... Pide un soberano. Exactamente. Yo me di cuenta el otro día que llevé un tema que tuve que llevar el coche al concesionario y había una chica que tendría, no sé, 19, 20 años en el mostrador atendiendo. Y dije, venía esto y tal. Y llamó y dijo, hay aquí un señor que pregunta. Y dije, Dios, bueno, bien, nada, hay un señor. Bien, perfecto. Ya dejamos aquello de aquí un chaval. Pero bueno, bien. Bueno, a lo que íbamos. Tema nacional y tema también que tiene que ver con lo internacional. Lo último que conocemos con lo internacional, aunque con visos de nacional, obviamente, es esa reunión de cumbre de líderes de la OTAN, en este caso de la OTAN, donde Trump toca la corneta y dice que todos a invertir el 5% del PIB en defensa. Entonces aparece Pedro Sánchez y dice que el que no está de acuerdo, que el 5 no lo va a invertir. Y entonces Trump dice que, bueno, pues que entonces España pagará el doble, que no puede ser insolidaria, que se está defendiendo en base a lo que pagan los demás y dice que, bueno, pues que acabará pagando el doble si no se adhiere a lo del 5%. Entonces llega un momento en el que te lees las informaciones y ahora quizás nuestros invitados puedan aclarárnoslo. Talmente parece que Sánchez dice que no, pero firma que sí. Bueno, pues vamos a ver cómo lo han visto ellos. No sé, comenzamos por donde queráis. Diego, Iván, Adolfo. Si queréis, empezamos. A ver, yo la verdad no lo tengo claro, ¿eh? Creo que es algo como... Dices que sí, además él dirá lo que... Pedro Sánchez algo tiene claro, que es que va a decir lo que tenga que decir en cada momento, lo que le interese a él. Y en cada lugar. A él, exacto. Entonces... Que no te sorprenda que te diga ahora una cosa y dentro de unos años pues que, oye, que dijo que no y bueno, le va a dar igual, porque ahora mismo está pensando en mantenerse donde está. Entonces, bueno, sí que es verdad que yendo a los hechos parece que bueno, que no deja de ser pues un compromiso, ¿no? A X años, ¿no? Hasta en 10 años de decir, oye, hago este pago y lo voy haciendo pues progresivamente, ¿no? Pero bueno, como siempre dando la nota, es un poco lo que diría ahora como entrada, ¿no? Dando la nota y a mi juicio negativamente, porque oye, te puede gustar más o menos, a mí Trump me parece que está piradísimo, pero sí que es verdad que oye, está esa primera potencia mundial y tienes que tener un poco de oye, saber a quién prefieres unirte, ¿no? Si oye, a una potencia mundial o a un país que
oye, que igual está otro loco, pero es que encima no es una potencia mundial y te lleva al desastre. Entonces, bueno, mira a quién te unes. Vamos a ver en toma inicial de posiciones. Iván, Diego, ¿cómo consideran la reacción española o del presidente del gobierno de España en la cumbre de jefes de la OTAN? Bueno, yo coincido un poco con Adolfo. Es una salida más de un Pedro Sánchez para quien no iba a haber indultos y hubo indultos, para quien la amnistía no era constitucional pero ahora es constitucional, para quien no se van a transferir las competencias en materia migratoria a Cataluña pero sí. Es decir, un Sánchez que dice una cosa y la contraria, pero además sin solución de continuidad. O sea, sin dejar pasar un medio o largo plazo, ¿no? Sin solución de continuidad. Coincido también con Adolfo en que a mí, más que la reacción de Sánchez, me preocupa el aislamiento a Sánchez, que no es un aislamiento a Sánchez, es un aislamiento a España. Lo veíamos en la foto una vez firmado el pacto de la reunión de la cumbre de La Haya. A Sánchez lo dejan en una esquina, a la derecha de la foto, pero además con medio metro de separación con respecto al siguiente. Es decir, es que ni siquiera lo incluyen en el grupo, que no me cabe la menor duda de que es un gesto de Trump como aquel que había tenido apartando a otros líderes de la OTAN para posicionarse él en primera fila. Y bueno, un Trump que evidentemente toca las castañuelas y mucha gente baila en Europa. Una Europa que tiene una guerra en ciernes desde hace 3 años en su flanco oriental y con un desequilibrio, con unos riesgos y unas amenazas en la zona del Mediterráneo Sur y el Sahel descomunales. Entonces, pertenecer al paraguas de la OTAN con las exigencias que evidentemente impongan la mayoría de los miembros, a mí me parece que es, cuanto menos en los tiempos que corren, sensatos. No estamos como para cabalgar solos, siendo una potencia de segundo orden, sin un paraguas como el de la OTAN. ¿Se puede conseguir el 5% del PIB en defensa? Bueno, si se gasta menos en prostitución, yo creo que sí. Puede ser. Queda como reflexión inicial. Bien, Diego, apelando a tu condición también de periodista, en esa foto, te hago la misma pregunta que les hice a ellos, pero apelando a tu condición de periodista, las fotos dicen mucho acerca de... Bien, no solo por lo que dijo Zapatero en su día, lo importante es la foto, pero las fotos, los dos sabemos que dicen mucho. En esa foto donde se ve a Pedro Sánchez, como bien dice Iván, medio metro apartado, ¿lo apartan o se aparta? Quiero decir, Pedro Sánchez, más allá de que se coincida con él en los planteamientos políticos que tenga o no, Pedro Sánchez es un actor y domina perfectamente ese arte. Es decir, me separo medio metro para que mi pueblo vea y mi votante de izquierda vea que yo no me junto con estos, aunque luego voy a firmar el 5%. Como dice Iván, no voy a firmar la amnistía y tienes la amnistía, no voy a firmar las transferencias y tienes las transferencias. Pero en esa imagen que va a llegar a España, la gente ve que no estoy con estos, mis votantes o posibles votantes de izquierda lo ven, se quedan contentos, pero yo luego ya firmaré lo que me pongan delante. Bueno, la colocación hasta donde yo sé de Pedro Sánchez, del resto de líderes europeos y que forman de la OTAN, que yo sepa, había un protocolo y les estaban colocando. Es decir, no creo que fuera Pedro Sánchez de me voy a poner en la esquina. No, pero ese medio metro, vamos a ver, yo puedo colocarme aquí a lo de Iván o puedo colocarme a esta distancia de Iván. Uno se puede colocar, pero quiero decir que hasta donde vi en las imágenes estaba alguien de protocolo colocándolos. Entonces, no te sé decir no si le costaría nada, no le costaría nada. Es como si me separo yo ahora de Iván, ¿no? Más de la cuenta de lo que me habéis puesto aquí en la silla, ¿no? Bueno, pues eso no te lo sé decir. Sí que me hizo gracia un tuit que decía que estaba como situado como los novios de los hijos, cuando luego dejan de ser los novios, así recortas la foto. Sí, recortas ¿no? la foto de recuerdos sin los novios que ya no son los novios de tus hijos. Cuando sacas a un hermano o una hermana que la parte ¿no? Ponla en el extremo y tal. Por contar una anécdota. Sí, ¿no? así es. A ver, yo sí que estoy de acuerdo en una cosa. Hay que aumentar el dinero en defensa, el gasto en defensa, porque obviamente, pues, tal como está el mundo ahora mismo, es una obligación, no se exige. Es cierto que defensa no quiere decir solo temas armamentísticos y, digamos, munición y carros de combate. Estamos hablando incluso de inteligencia. Vamos a decirlo de una manera, buscar la disuasión, ¿no? Digamos, decirle a un posible enemigo, yo estoy preparado. Tengo esta tecnología y voy a interceptar tus movimientos o tus intentos de un ataque. Porque bueno, estamos en un mundo totalmente inestable. Ahora con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, pues también ha cambiado un poco el orden mundial en este sentido, que nos tiene a todos locos. Es decir, aquí estamos hablando
de que España es un país que está no queriendo asumir este gasto del 5%, pero hay otras medidas como los aranceles que ha puesto patas por hombro hasta el propio Estados Unidos dentro de su país y está todo el mundo yo creo que bastante escandalizado con lo que ha querido hacer Trump, que seguramente buscaba una medida de presión y de negociación y es una técnica que lo está elevando a todos los ámbitos, inclusive la OTAN. Yo comparto con Pedro Sánchez una cuestión. No se trata de gastar más en lo que sea, no es poner más dinero, es gastar mejor, gastar en lo que... Y bueno, pues según él, los cálculos que hace el Ministerio de Defensa español, con un 2,1% del PIB, es suficiente para que nuestro país asuma los retos que se necesitan en este momento. Con lo cual, claro, yo creo que cada país es soberano, cada país tendrá su derecho a interponer sus prioridades y más si quieres mantener un estado del bienestar como el que tenemos en España y no tampoco repercutirle a los ciudadanos una subida de impuestos porque tienes que incrementar tu gasto en defensa, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece una intromisión totalmente a las palabras de Trump y una amenaza. Yo, en este sentido, quiero que España y Estados Unidos sean dos potencias amigas, por supuesto. Me parece que es lo que nos conviene y nos interesa a los dos pueblos. Pero también creo que tiene que haber un respeto y Trump actúa como un matón. Pero no solo en este caso, me refiero también con el tema de los aranceles. A todo el planeta me parece que le impuso unas cifras inasumibles y bueno, se vio que hasta en los propios tribunales en Estados Unidos tuvieron que tumbárselo, ¿no? Sí. Apelaba a la condición de Diego, de periodista, apeló a la condición de Iván, de historiador. ¿En qué se puede traducir, más allá de aranceles, que esto sería para preguntar a un economista, en qué se puede traducir en materia política o geopolítica que España desafíe, diga no, bien, todos van por ahí, yo no, yo paso de vosotros y yo voy por libre? En un país como España, con las fronteras que tiene España. Tenemos un ejemplo clarísimo de lo que supone enemistarnos con Estados Unidos en lo que pasó en 1898, que también empezó por una cuestión económica, de la injerencia estadounidense, en este caso, en Cuba. En Cuba. Hay que mirar más allá de la OTAN, hay que mirar al paraguas Unión Europea. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea son coincidentes con Estados miembros de la OTAN. Entonces, son dos alianzas estratégicas en las que España no puede salir porque una le aporta la estabilidad económica, el mercado financiero, el mercado de turistas, el mercado europeo con el que compartimos toda nuestra economía, y Estados Unidos nos aporta el paraguas en defensa. Ojo, un Estados Unidos que no nos aporta el paraguas en defensa solo a nosotros, a toda Europa. A toda Europa, sí. Europa sin el refrendo de Estados Unidos dejaría de existir como la conocemos, o daría lugar a otros desequilibrios mucho más graves. Hay que pensar que es la OTAN la que impide que la mitad de Europa que no cae en manos de Stalin después de la Segunda Guerra Mundial, es la OTAN la que impide ese expansionismo soviético por la disuasión de pensar que la autodestrucción está garantizada, la destrucción mutua. Entonces, formamos parte de un club muy selecto, es la alianza militar más importante del mundo. No hay ningún Estado a día de hoy, y lo acaba de demostrar Estados Unidos con el bombardeo el otro día sobre Irán, no hay ningún Estado soberano ni ninguna alianza militar que sea capaz de anteponerse a la OTAN. Inigualable. Inigualable. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, abandonar esas garantías, esa seguridad que nos aporta una alianza militar como esa, a un país como España, que es una potencia de segunda, es un país económicamente importante, pero no dejamos de ser una potencia de segunda. Abandonar esas garantías de seguridad que nos aporta el estar en una alianza militar con Estados Unidos, con Francia, con Reino Unido, con Italia, con Francia, con Alemania, sería sentar un precedente muy peligroso. Que yo creo que es lo que trata de evitar Trump. Es decir, Trump trata de evitar un Brexit a la OTAN. Hay que pensar que después de Pedro Sánchez, el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ya salió diciendo que él también quería que se flexibilizara su inversión en defensa, que tampoco estaba la economía eslovaca como para tirar cohetes. Mientras, por otro lado, tenemos a Polonia y a los estados bálticos diciendo, hombre, es que nosotros estamos invirtiendo más de un 5% porque somos la barrera frente a Rusia. Es decir, nosotros somos la primera línea de combate después de Ucrania.
Entonces yo creo que lo que se trata de consensuar es ni más ni menos que una cifra que resulte cómoda a todos, una cifra que bueno, pues no deje a nadie en tierra, que no deje a nadie abandonado y que sigamos avanzando en eso que decía Diego, en la disuasión. Tenemos el ejemplo en Ucrania. La guerra de Ucrania ha demostrado que son más importantes drones comerciales que plataformas militares de primer nivel como helicópteros de combate, carros de combate o aviones cazas a reacción. Son más importantes drones comerciales que te cuestan 200, 300 euros. Sí. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo en invertir en inteligencia, en invertir en ciberseguridad y sobre todo yo creo que en invertir en todas estas nuevas plataformas que hacen que la guerra ya no sea una guerra a la antigua, sino que sea una guerra, como la llaman ahora, multimosaico. Es decir, depende de muchos factores, sobre todo relacionados con la ciberseguridad y con la inteligencia. ¿Quiere decir esto que no hay que invertir en las armas tradicionales? Evidentemente, artillería hay que gastar siempre. Hay que hacer un gasto muy importante en inversión naval, que nos estamos quedando atrás. Hay que hacer una inversión muy importante en defensa aérea, que nos estamos quedando atrás, por ejemplo, en relación con Marruecos, que lleva 5 o 6 años haciendo una inversión en defensa muy importante, por cierto, comprando a Estados Unidos armas o plataformas que nosotros no tenemos en tan gran nivel y convirtiéndose en un socio prioritario para Estados Unidos. Entonces, ¿qué le supondría a España enemistarse con Estados Unidos en este sentido? Que Estados Unidos cambie el socio. A Estados Unidos necesita un socio a las puertas del Estrecho de Gibraltar. Dejaríamos de ser nosotros y pasaría a ser Marruecos. Un socio para Estados Unidos mucho menos molesto. No es una democracia, o no una democracia como la entendemos en los países occidentales, las democracias liberales. Es un país que no va a poner pegas a nada de lo que pase ahí. Nadie va a chitar porque haya submarinos nucleares en aguas marroquíes. Nada. Es decir, para España eso es lo que está en riesgo. Dejar de ser el socio fiable del sur de Europa para Estados Unidos y hacer que ese socio fiable para Estados Unidos fuera precisamente nuestro mayor competente, nuestro mayor rival en la zona. Comprendo. Adolfo, si antes me refería a ellos de manera individualizada, me refiero también en este caso a ti. Como ciudadano de a pie, como ciudadano corriente, por lo que se pulsa en tu entorno, ¿está la gente preocupada por el gasto en defensa o esto es algo que, no, mira, de verdad, vamos a empezar julio, me voy a ir de vacaciones, déjame en paz, que el Oviedo ya subió a primera y con esto ya tengo bastante? Julio influye mucho, ¿eh? Y antes de nada me voy a acercar un pelín, no vaya a ser que ese medio metro pensemos que es por... Porque al final, yo en el caso de Pedro Sánchez sí que creo que es algo premeditado, pero correcto, en este caso os prometo que no iba por ahí, era por pura comodidad. A ver, yo creo que Julio influye, no creo que esté la gente excesivamente preocupada ahora mismo con... Somos muy cortoplacistas, ¿eh? Sí. No, estoy hablando un poco desde el punto de vista, como ciudadano, pero desde el punto de vista de la sociología de cómo funcionamos, ¿no? Yo creo que somos muy cortoplacistas y el medio-largo plazo, que es donde deberíamos mirar, no es algo que tengamos muy presente. Entonces, bueno, y se está viendo, ¿no? Con todo esto, los escándalos ahora que está viendo en política y demás, que hablaremos luego. Sí. Pero bueno, olvidas muy pronto y como funcionamos así, pues la gente o sea, pensar en medio y largo plazo es como, ostras, para otra vida, que lo arregle el otro. ¿Para qué lo voy a arreglar yo? Entonces, yo creo que ahora mismo, pues, insisto, quedas bien diciendo, pues con el 2,1 llego y ya cumplo con todo y no sé qué. Que a ver, por un poco ir en la línea también un poco de lo que comenta, estando bastante de acuerdo con lo que decía Iván, por pulir así algunas cosillas y tal. A ver, yo no tengo claro que, bueno, que ni que crean mucho en Pedro, o sea, bueno, ni en Pedro Sánchez ni en España, como socio fiable, o sea, es mucho decir. Yo creo que es el socio estratégico porque estamos muy bien colocados, pero en el sitio, ¿no? O sea, dices, bueno, al final, pues interesan algunos puntos tenernos como socios, pero bueno, no creo que seamos demasiado fiables. Y bueno, en estos años... Es que, insisto, damos tantos bandazos que no creo yo que seamos un socio fiable. Sí que es verdad que también en lo que es la parte económica, a ver, Pedro Sánchez, bueno, hablaremos ahora luego de eso, pero él se puede escudar en todo lo que está haciendo porque al final ha tenido una cuestión que no podemos negar, que la economía pensábamos que se iba a derrumbar o tal... Y, oye, podemos decir muchas cosas tal, pero no se ha derrumbado. O sea, al final, que llegará un boom, que tal, o sea, un pelota, un pluf, vamos a decir, el boom ya está, ¿no?
que llegará ese golpe, llegará. Ahora bien, a día de hoy miras los datos y al final dices, oye, el paro ha bajado, el tal. Podemos cuestionar la calidad del empleo, que si la gente llega mejor o peor. Están los bares rellenos y está todo tal. Entonces, yo creo que se puede permitir ir por libre. O sea, es lo triste. Se puede permitir ir por libre y como yo creo que está bastante... Tiene ese afán con el poder loco, a él le importa tres narices. Respondiendo a tu pregunta ahora mismo, yo creo el gasto en defensa o lo que sea, es simplemente quedarme ahí hasta el 2000, cuando toque y realmente es que no creo que tenga que hacer nada. O sea, simplemente es... Bueno, que no salga ninguna grabación rara, bueno, ya hablaremos luego de eso, Sí, pero con eso, con que no salga tal, esto es peccata minuta, porque insisto, el corto plazo, que esa idea que con la que quiero que nos quedemos, nos come a todos, y me incluyo, ¿eh? O sea, yo creo que lo complicado es decir, hostias, mira a medio y largo plazo, que a corto no resuelves nada, pero claro, la política, como el cortoplacismo manda y cada vez más, yo creo que les importa tres narices. Y a nosotros también, ¿eh? Porque, insisto, nosotros somos un reflejo de los políticos. Es que claro, yo no me considero mejor que nadie, ¿eh? Muchas veces estamos tal y digo yo, joder, si yo este error también, hombre, espero no llegar a los delitos gordos, no he llegado, pero al final tenemos mucho que mejorar. Esperemos que no. Bueno, antes de pasar al tema de los posibles o presuntos casos de corrupción, por cerrar este tema, yo mantengo, y esto es una opinión meramente personal, mantengo la teoría en este caso de que Pedro Sánchez, ante un posible escenario electoral, sabe que tiene perdido el voto de la derecha, sabe que tiene perdido el voto de centro, que oscila entre el PSOE y el Partido Popular, tradicionalmente por estos escándalos de los que hablaremos ahora, o presuntos escándalos, entonces tiene que arañar cuanto voto sea posible en Podemos y en Sumar. ¿Cómo araño todo este voto posible? ¿Cómo rebaño el caldero del voto de la izquierda? Llevándome mal con Estados Unidos. Esta teoría, y plantándole cara a Estados Unidos, y poniéndome 1 metro o medio metro lejos de todos estos que dicen sí buena a todo lo que dice Donald Trump. ¿Esta teoría es absurda o se puede comprar? A ver, a mí lo que no me ha hecho nada de gracia son estos mensajes que ha publicado Donald Trump del secretario general de la OTAN. Es decir, diciéndole como nunca ha conseguido un presidente de Estados Unidos esto. O sea, me parece un arrollamiento, ¿no? Un siervo poco menos que... Estados Unidos es la potencia más importante de la OTAN. Sin duda. Y es la más determinante y está imponiéndole a los países, quiero que gastéis más en defensa y bueno, pues cada uno se tendrá que adecuar a sus posibilidades. Comentaba antes Iván lo de Eslovaquia, que tampoco puede afrontar, aunque quiera asumir ese gasto del 5%, pues no está la economía eslovaca para afrontarlo. Y nosotros, pues si apostamos por meter el dinero en eso, pues lo tenemos que recortar en otros servicios públicos, a menos que queramos subirle los impuestos a la ciudadanía. Es que, quiero decir, esto no es, venga, añado más pasta y me llevo bien con el amigo americano. No funciona así, ¿no? Entonces, bueno, que es una estrategia electoral de Pedro Sánchez esta cuestión. Para mí ha ido a Bruselas a hacer campaña española. Lo tengo absolutamente claro. No te lo sé decir, Juan. Bien, no, correcto. No lo tenía puesto tampoco. Quizás pueda ser una pedrada absolutamente. No, quiero decir que no tenía, vamos, no interpretaba yo así Él solamente tiene un objetivo y dice, me da igual el escenario que sea Bruselas, la Doñana o la Moncloa. Mi objetivo es este y tengo que rebañar cuanto voto pueda por la izquierda. Tengo que anular a Podemos y a Sumar. Necesito sus votos. ¿Cómo lo hago? Plantándole cara a Estados Unidos, que es el tradicional satán de Izquierda Unida, Podemos, mareas y contramareas. Yo tengo otra teoría y es que Pedro Sánchez está convirtiendo lo que es una reunión ordinaria, una cumbre ordinaria de la OTAN, de las muchas que hay, donde se acuerdan o se toman decisiones muy importantes como la mayor o menor implicación en la ayuda a Ucrania, permitirle atacar objetivos dentro del suelo ruso, etcétera, 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 la está convirtiendo en un escaparate de la política internacional española, porque mientras se hable de cómo Pedro Sánchez le echa un pulso a Trump, un pulso que no puede ganar, no se habla de Koldo, ni de Cerdán, ni de Ábalos. Y igual que en pleno escándalo por la investigación a Begoña Gómez, en ese caso fue Gaza. Es decir, yo creo que no es tanto una cuestión electoral como una cuestión de ver la política internacional
como un refugio frente a la política nacional. Es decir, algo que permite distraer a la opinión pública, que los telediarios abran con la foto de Sánchez desmarcado del resto, pero no con Koldo entrando a declarar al Supremo. Correcto, pues de Koldo, Ábalos, Cerdán, el hermano, la mujer, todo junto y a la vez. La asesora, el asesor, el conseguidor, la fontanera, el de aquí, el de allá. Vamos a hablar a continuación. Vamos a ver, comienzo por Diego. Diego, hay voces en el PSOE que dicen que hasta aquí se ha llegado y que no puede ser. Que el PSOE que es mucho más que todo esto, que es un partido con más de 100 años de historia, un partido de Estado, un partido importante en la historia de España y necesario para el buen funcionamiento de la democracia, y que hasta aquí. ¿Esta gente tiene razón? ¿No tiene razón? ¿Hay que tener fe ciega en el mando? Bueno, creo que han sido unas semanas durísimas y bochornosas y vergonzosas para todos los militantes socialistas, votantes, para todos los simpatizantes del PSOE, incluso para todos los españoles, porque como bien dices tú, seas o no socialista, votante del PSOE, es como un partido de Estado, y es el partido de gobierno, y obviamente cualquier cuestión como esta pues afecta, ¿no? Al propio país, a la confianza en el país, ¿no? Yo, la verdad que bueno, pues piensas a veces si en tu entorno... quise ponerme la piel, por decirlo de alguna manera, de Pedro Sánchez, ¿no? Sí. Y pienso, bueno, yo me puedo rodear de gente con la que no tengo opiniones discrepantes, con la que no comparto su modo de vivir, pero quiero creer que son gente honrada, bueno, que cumple con sus deberes ciudadanos, pagan sus impuestos y no roban, ¿no? Sí. Y al final me hacían una pregunta de, bueno, ¿estaré seguro de que toda la gente que conozco y me rodea tiene esta... esta filosofía de vida o esconde una cara B que lo interpreta muy bien, o sea, de cara al público vende pues una imagen de eso, de honradez, de muy feminista, de muy no sé qué, pero luego es bárbaro, ¿no? Lo peor. Porque además normalmente los cuerpos, la policía cuando intenta perseguir delitos, claro, le cuesta mucho trabajo hallar pruebas, sobre todo pedir pinchazos telefónicos, estas cuestiones, porque bueno, hay unas leyes, ¿no? que protegen mucho la intimidad y el secreto de las comunicaciones. Pero es que, claro, con esta gente es que se lo ha grabado todo. Sí. Es que la diferencia es que las pruebas están ahí. Y yo entiendo que sus defensas, los abogados, les digan que no se reconozcan la voz, que no son ellos. Me imagino que son defensas, son consejos de los abogados. Pero claro, es que estamos día tras día escuchando audios bochornosos de todo tipo, tanto los que hablan de dinero, de reparto de dinero, como el maltrato a las mujeres. O sea, no, es inaceptable, ¿no? Yo creo que la diferencia está bueno, no creo, desgraciadamente la corrupción está muy impregnada en la sociedad, nos gusta o no, como la violencia machista. Hoy tenemos 4 mujeres asesinadas en nuestro país, es una realidad espantosa. Sí. Y la tolerancia cero es imposible desde mi punto de vista, pero la corrupción cero es imposible, pero lo que es posible es la tolerancia cero contra la corrupción. Entonces lo que hay que tomar es medidas, que es cierto que lo que le ha pasado al Partido Socialista es que los 2 últimos secretarios de organización, que son después del secretario general, es el cargo más importante, aunque bueno, en los últimos años Pedro Sánchez ha metido también en el medio a una vicesecretaria general, sería el tercero, pero bueno, es el núcleo duro, ¿no? Claro, son cargos de extrema confianza y la pregunta es, ¿no lo vio, no lo sabía? Yo quiero creer, de verdad que lo quiero creer, que Pedro Sánchez es una persona honrada, que no lo sabía, pero bueno, pasa un poco como la infanta Cristina cuando declaró el juicio, que no sabía nada y que estaba muy enamorada y que firmaba todo sin mirar, ¿no? Pues, y nos reíamos de ella, ¿no? Yo por lo menos me lo veía en la tele y me reía, pues bueno, pues tengo un poco esa sensación también con Pedro Sánchez ahora. Correcto, pero y si frivolizamos un poco el tema, si yo voy contigo y con 4 colegas más en un coche de movida todos los sábados, y de los 5 que vamos en el coche, 4 hacen delitos, el 5º tiene grandes posibilidades de que también los haga. Bueno, por eso tengo las apariencias, ¿no? Y la confianza que
que depositas en la gente y bueno, cuando te falla, porque Sí, yo claro, creo que en el sí. partido y en el Partido Socialista pues hay muchas luchas de poder, hay mucha... Bueno, yo creo que los partidos políticos no tienen que ser una secta, tienen que ser un espacio de debate, de confrontación de ideas, por supuesto que sí, pero bueno, tiene que estar... lo que quiero creer es que no hay gente corrupta y quiero creer que dentro de no solo de la política, de lo que es todo la sociedad española, pues somos gente honrada y bueno, que cumplimos con nuestras obligaciones como sociedad, ¿no? Iván, Adolfo, espanta mirar para ello. Desde luego, o sea, a mí lo que me deja más alucinado no es el hecho en sí de, bueno, pues de el amaño de partidas presupuestarias para determinadas obras, el cobro de comisiones. No me resulta eso tan grave como la forma en que lo hacen, es decir, como ese conchaveo con, no sé, con los bajos fondos, ese reparto de mujeres como si fueran cromos. Resulta realmente, o sea, lo otro es grave, pero es que esto resulta repugnante, o sea, resulta repulsivo, porque parece que estás en un país, parece que estás en una república bananera caribeña en los años 50, o parece que estás en la Rusia de los años 90, donde unos señores orondos y terriblemente feos iban con unas mujeres increíblemente jóvenes y guapas. Es exactamente lo mismo. O estás en una nueva entrega de Torrente 7. Efectivamente. Entonces, a mí eso es lo que me resulta realmente visceralmente repugnante. O sea, la manera en que lo hacen. Porque dice mucho también de cómo se sienten de impunes para actuar de esa manera. Sobre todo porque es gente que vino a situar el listón ético tan alto que uno de ellos defendió una moción de censura frente a la corrupción de su partido contrario. Y ahora resulta que ha caído, bueno, pues en todo eso de lo que acusó a su rival político, ha caído en ello, pero de una manera más obscena todavía. Y coincido también un poco contigo. Si 4 tíos o 5 tíos, en este caso me parece que eran 4, Santos, Koldo, Ábalos y Sánchez, se recorren España de norte a sur, de este a oeste, durante semanas, los 4 en un coche, yo estoy de acuerdo en que puede ser que Pedro Sánchez no sepa la predisposición de esta gente a las mordidas, al latrocinio. Pero esa actitud de gallitos, de machirulos, esa estaba. Me juego el cuello a que esa actitud estaba y salió a relucir. Y estoy seguro de que Pedro Sánchez hasta le rió las gracias. Es decir, sabe muy bien, sabe perfectamente la gente con la que se rodea. ¿Cuál es el problema? Que Sánchez parte de un PSOE descabezado o de un PSOE donde le han defenestrado y ha tenido que hacer quita y limpieza y poner a gente nueva, y eso explica que prospere gente como esta. Es decir, eso explica que esos políticos de raza del PSOE de los años 90, primeros 2000, incluso 80, un partido muy sólido, con mucha base, con mucha implantación territorial, ahora de repente vea cómo esta gente que no tiene oficio ni beneficio, que no tiene experiencia política, que no tiene un código ético ni moral, les adelante por la derecha y acabe accediendo a los cargos más altos dentro de la organización del partido. Comprendo. Adolfo, sí, perdón, que te interrumpí. No, al revés, ¿no? Por complementar un poquitín, ya que preguntabas, sí, hombre, dime de quién te rodeas y te diré quién eres, ¿no? Decían ese dicho y bueno, yo creo que en este caso, a ver, si miras la historia de nuestro presidente, él, bueno, se rodeó para crecer de una serie de personas y bueno, alguna al final, eso, es muy complicado separarse ahora de... O sea, es muy difícil de creer que no sepa nada porque al final te han ido acompañando, en este caso Ábalos, buena parte del camino y algunos, o sea, al final dices, bueno, a poco que lo pienses un poco, no encaja, ¿no? Y bueno, y desde luego que felicitar no es fácil, ¿no? Desde luego como las palabras que ha dicho, pues en este caso, Diego, no es fácil hablar así en muchos casos, hostias, ole, o sea, es decir, ole y ole, porque no es nada fácil porque en general somos seguidistas, todos seguimos en este caso, pues Pedro Sánchez, joder, le tienes que decir que la verdad que se lo ha currado, o sea, te puede gustar más o menos, se lo ha currado y hostias, no es nada fácil decir algo que no vaya en la línea de él, por eso veo muy difícil
Cuando tú decías antes lo de las voces discordantes, es muy difícil que prospere algo. Eso quería preguntarle a Diego muy dentro de un difícil. momento, pero antes te pregunto. Si antes Sí, te sí. preguntaba si la gente está... Notas que la gente pueda estar en una conversación de cafetería, en una conversación de sábado, pueda estar preocupada por el incremento o no en el gasto de defensa, por lo que creo que muy bien explicó Iván, ¿no? De por dónde te puede salir la factura de no acudir a ese gasto de defensa. Con este tema de Ábalos, las, vamos a decir, sobrinas, aunque como decían en Pretty Woman, nunca son sobrinas. Bien, y todo esto, y Coldo, y el otro, y Cerdán, y la otra, y la del más para allá, y la fontanera, y la del más para allá. ¿Eso preocupa o es como en plan de ja, mira en qué andaba? Yo me remito a lo que te acabo de decir. Es que al final tú tienes un objetivo, que es mantenerte ahí. Y lo demás es que te la resbala. O sea, al final, mira, hay una psiquiatra por ahí que tiene un término muy bueno, Marian Rojas Estapé, que habla del paraguas emocional. Es que te la resbala. O sea, al final tú oyes, ves caer la lluvia, ves caer, en este caso, una grabación, la otra, no sé qué, lo otro. Y mientras no salga tu grabación, que eso es lo gordo, que salgas tu grabación hablando mal de mujeres, eso sí que le costaría el puesto. Lo demás, es que al final olvidamos muy rápido, insisto, el corto plazo. Y ves tantas cosas que al final ya vemos casi todo como normal. Lo que no veríamos normal es, insisto, sale algo negativo en relación a las mujeres, dicho por él, muy tal, y eso le cuesta, seguro. Eso sí que. Oye, hay una iniciativa, existe la iniciativa parlamentaria, o sea, la iniciativa popular, mejor dicho, o sea, se puede. Entonces, oye, hay una serie de mecanismos en la Constitución que tú puedes ir por ahí. No hay muchos, pero es que eso forzaría, y vamos, seguiríamos el artículo, no sé si el 87, sigues ahí, boom, o sea, vamos que seguiríamos, pero tiene que ser algo gordísimo, es que yo creo que ves tantas cosas que se la resbala. Mira, y ya acabo simplemente, yo el otro día, esa impunidad que decía muy bien Iván antes, es que al final él ve más el riesgo de imputación. Yo creo que cuando estás en el poder, al final, con los aforamientos y la de mi madre, el riesgo de imputación lo ves cuando dejas el poder. Es que esta es la idea que, si la gente pensara un poco a veces, que dices, joder, piensa un poco, es que esto lo hablaba una vez, el otro día con una... Digo, ¿lo has pensado esto? Luego me daba la razón, no lo voy a negar, me decía, digo yo, no, si no es que quiera tener razón, solo digo que lo pienses. Si el riesgo de imputación es mayor si dejas el poder, ¿crees que va a querer dejar el poder? Es que cae de cajón. Entonces, bueno, y mira, yo acabé hace poco, la semana pasada, un libro que tenía apartado desde hace años, que dije, no voy a acabar en mi vida, qué horror, de Rousseau, El contrato social. Sí. Libro famosísimo que nadie ha leído, por cierto, porque luego al final hablo con tal, no lo leyó nadie, pero espero que vosotros, nadie lo leyó. Digo yo, bueno, un libro que tiene 260 años, joder, y el tío... Al final, todo el mundo compraba su mensaje antes de la Revolución Francesa, los anarquistas, los no sé qué, todo Dios compraba su mensaje. En eso está todo el mundo de acuerdo, la voluntad general. Sí. Debería primar sobre el individualismo, pero no ha pasado, ¿eh? 260 años después, es que sigue siendo igual, es un mundo individualista del que formo parte y me detesto cuando soy parte, porque insisto, no me considero mejor que nadie, y al final es eso, querer cambiar un sistema que desgraciadamente yo creo que nos la resbala casi todo. Diego, incluido esto, ¿eh? No sé si te he respondido. No, correcto. Diego, Pedro Sánchez ha laminado el peso, ¿eh? Quiero decir, ha logrado que nadie pueda... Paje dice, todas las semanas Paje dice su contrarréplica, pero Paje amaga, parece Neymar, amaga, pero no. A ver, el partido es él, quiero decir, decía Luis XIV, el Estado soy yo, el partido es él. mira, yo soy parte de la gente que en el partido apoyó las primarias, que votásemos a nuestros candidatos y, bueno, como todo, hay cosas, la teoría que contabas ahora del libro Rousseau, una cosa es la teoría y la otra práctica. La teoría está muy guapa de que la gente elija a sus representantes porque vamos a elegir a los mejores, va a ser consensuado y tal. Pero bueno, en la práctica se ha visto, primero, que no siempre se han elegido los mejores, hay que reconocerlo. A veces... Pues, en todos lados. Han entrado garbanzos negros. En todas partes. De hecho, ni siquiera ganan siempre los que quedan primeros. Bueno. También. Ya, bueno, pero es que eso estamos en una democracia parlamentaria, claro. No, me refiero a los partidos, a la dinámica interna de partidos. Bueno, yo, a ver, en eso de los 2 votos y tal, hasta donde yo sé, las elecciones internas del partido y las generales, que también se está cuestionando ahora lo del voto por correo, pero estamos en un país, a mi entender, garantista y serio en perspectiva electoral. Y me parece muy peligroso cuestionar los resultados desde mi punto de vista, ¿eh? A mí ese debate no me parece correcto hacerlo desde mi punto de vista. Pero dentro del partido, No, te iba a decir...
un atisbo de... Te iba a decir que con las primarias, vale, elegimos al candidato. Entonces, los militantes le hemos dado un poder absoluto a estos compañeros o compañeras que nos representan, con lo cual no hay contrapesos. Es decir, en cualquier crisis como la que pasamos ahora, pues digamos que esto funciona un poco como Donald Trump. Si Donald Trump dice que hay que aumentar un 5% del PIB de defensa, lo aceptas. Y pues un poco lo mismo. No hay, aunque haya uno que proteste, sea Paje o quien sea, pues bueno, queda muy diluida, a mi entender, la protesta, ¿no? Y una cosa con los aforamientos. Sí que no entiendo para nada la estrategia de Santos Cerdán, porque Santos ha renunciado al acta. Y hemos hablado mucho de los aforamientos, que yo personalmente estoy a favor del aforamiento desde la perspectiva de que me parece que tenga que haber una protección a diputados para que, en fin, puedan expresarse con libertad, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, pero no estoy de acuerdo que el aforamiento les permita pues, esconderse para delinquir, para eso no estoy de acuerdo. Pero bueno, él está acusado ahora de tener unas acciones en... creo que el 45% de una constructora navarra por donde conseguía el dinero, y el haber renunciado al acta pues le puede acarrear que le registren el domicilio. Ya han entrado en la sede del PSOE la UCO el otro día para clonar su correo electrónico. Bueno, que me ha llamado la atención, no sé muy bien, porque Ábalos que se ha quedado con el acta para que siga el Supremo jugando su caso, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, no sé muy bien cómo va a plantear la estrategia. Y a ver, yo creo que en el conjunto de la militancia socialista, sobre todo con la gente con la que más he hablado, hay una indignación tremenda y no nos... Pero la indignación va un paso más allá, es decir, a este tío hay que quitarlo, no la hay yo desde... o Pedro nos salvará de esto. No es que Pedro nos salve o no nos salve, yo creo que no, hay gente que no le cae bien Pedro y ya lo tiene defenestrado, y hay gente que le cae muy bien, o sea, hay las dos tendencias. Correcto. Pero yo creo que sí que hay una confianza en que Pedro Sánchez no sabía nada de esto. Yo me encuentro en ese grupo. Es difícil de entender, lo comprendo perfectamente. Me digáis, es muy difícil de entender por los viajes, por la relación personal que había entre esas personas. Totalmente de acuerdo con vosotros. Pero aún así quiero creerlo, porque es que si ya también está él metido en el ajo, ya sería el chasco más absoluto. Puedo discutir mucho de si hace bien las cosas, si las hace mal, si me gusta más lo que hace o no hace, pero quiero creer que es una persona honrada y decente. Y desde luego, pues por lo que sabemos del informe de la UCO, sus dos últimos secretarios de organización no lo ven. Entonces, porque bueno, la relación con Koldo, él también lo dice, Koldo no lo conocía, hay fotos con él, imágenes con él, pero bueno, la relación realmente la tenía con Ábalos y con Cerdán, que fueron secretarios de organización. Si volvemos a frivolizar, cuando íbamos 4 en un coche, era el colega de un colega. Bueno, vale, pero que la relación eran ellos dos. Va a venir un colega que tengo que ya verás. Pero... Y ahí sí coincido con Iván. Estos son creencias y confianzas. Y esto vamos a imaginar un poco, el Peugeot para un semáforo y pasan dos chicas de muy buen ver y aquellos tres dicen, mira... Que a mí se me hace muy difícil pensar que alguien se disfrace mucho. Es decir, en tu vida personal... Y sobre todo, en una de las tertulias que escuché esta semana, había un tertuliano que decía que es muy difícil ser corrupto en el sentido de que hay que trabajárselo también, porque claro, tú para esconder el dinero pues no es fácil y para que no te pillen. Entonces, que si eres honrado, no deberías de preocuparte por nada y tener una vida tranquila, pero si eres un mentiroso y te tienes que acordar de todas las mentiras que estás diciendo para no meter la gamba con otra, y luego guardar todo ese dinero en donde tengas las cuentas, pues no es fácil. Y luego encima, si eres una persona que no lo gasta, siempre se cuenta aquí el caso de José Ángel Fernández Villa. Sí. Con Villa bueno, se sabía, ¿no?, que era el mandamás del socialismo asturiano y del sindicato, del SOMA, un mal geniado, todo eso se conocía y está reconocido, pero nadie sabía que era corrupto, que tenía dinero en su casa, hasta que se aprobó la amnistía fiscal aquella de Montoro y apareció aquí en un banco de Oviedo con 1,5 millones de euros. Claro, un dinero que no había ganado lícitamente porque con los sueldos que tenía era imposible que hubiese acumulado ese dinero. Y con el bar que tenían en casa. Y todo el mundo lo decía, pero no llevaba una vida, si era muy, muy humilde, o sea, no tenía grandes coches, no tenía grandes propiedades, no tenía... Río Pedre tampoco lo aparentaba. Río Pedre tampoco, porque hay personas... Que no te lo esperas de ellos.
¿Qué hacemos? ¿Desconfiamos de todo el mundo? Vuelvo a nuestro entorno. De nuestro entorno nos fiamos que sean honrados, hablo, no que tengan la opinión que quieran tener, que sean honrados, que cumplan con su deber ciudadano de pagar los impuestos que hay que pagar. Oye, yo, joder, quiero creer en la gente. Me puede fallar, a todos nos han fallado gente, por supuesto, por no supuesto. solo en el ámbito político, en todos en lo los personal, en todos los ámbitos, en lo familiar, todo el mundo nos puede fallar en algún momento. Con lo cual, luego cuando ha pasado eso, dices tú, ¿cómo no me di cuenta? Bueno, pues a veces dices tú, pues había evidencias, pero no querías creerlas, ¿no? Iván, Estaba enamorado. sí, perdón, Estaba bueno, está enamorado. enamorado. No lo veía. Esa parte. Iván, si nos vamos al otro lado, digo por ejemplificar de algún modo cuando ocurre algo de esto, ¿no? Vamos a ver. Ahora mismo el Partido Socialista presenta una imagen monolítica donde todos con Pedro y Pedro... No voy a decir Pedro es mi pastor, nada me falta, pero va muy parecido por el rollo. Pero Bien. sí puedes decir tú es Petrus. Sí, tú es Petrus, sí, Y efectivamente. sobre esta piedra. Bien, sí, sobre esta piedra edificaré. Bien, vamos a ver, si nos vamos a hace ya un tiempo, en el Partido Popular hay un enfrentamiento directo entre la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el por entonces presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Bien, si cogemos la cronología de los hechos, aquel día, en los programas de radio, Carlos Herrera, Federico Jiménez Los Santos, Alsina, entrevistan a distintos varones del PP y todos aquel día por la mañana están con Pablo Casado. Estoy con Pablo Casado es el presidente del partido, no sé qué. En el momento en el que uno se desmarca, hay un efecto dominó y aquel día por la noche todos le dan la espalda a Pablo Casado. Quiero decir, en esto, como cuando hay desintegraciones de régimen, no digo que el PSOE sea un régimen totalitario, pero cuando hay una desintegración de esta índole, cuando una pieza cae, caen todas a continuación. Quiero decir, lo que hoy es monolítico, si mañana uno diera el paso, es decir, y ahora voy a apelar de nuevo a la Biblia, si en Sodoma y Gomorra, si no hay unos hombres justos aquí bien, si aparece un hombre justo y dice esto tal, ¿todos van detrás? No, yo creo que en este caso es muy complicado porque todas las secretarías regionales dependen de o han sido nombradas por Pedro Sánchez y es gente que sabe que más allá del sanchismo no tiene futuro en un PSOE sin Pedro Sánchez. Es decir, yo estoy convencido de que Diana Morant no sería secretaria general del PSOE valenciano, que mi jefa, la ministra de Educación, Pilar Alegría, no sería secretaria general del PSOE aragonés. Barbón es uno de los que más se ha destacado en su defensa de Pedro Sánchez. Se le llegó a calificar como una de las viudas, aquel epíteto un poco desacertado que le pusieron a todos aquellos que apostaron por Pedro Sánchez después de su defenestración y su vuelta al poder. Es decir, son todo gente que están tan ligados a Sánchez y al sanchismo y a esa visión sui generis o esa reinterpretación del Partido Socialista, no del socialismo, del partido, la esencia del partido, que yo creo que saben que más allá de Sánchez no tienen cabida y que su futuro político está ligado a la supervivencia de Sánchez. Entonces esto es un tente mientras puedes. Entonces no va a haber un movimiento. Yo creo que no va a haber un movimiento semejante de descomposición. O sea, no va a haber un Guijarro que sea el anticipo al derrumbarse la ladera de la montaña. Porque tenemos a Paje haciendo oposición a Sánchez desde hace mucho tiempo, a Lambán en su día en Aragón, tenemos al líder de los extremeños, Gallardo, que tiene también unas maniobras curiosas porque era opositor a Sánchez y ahora es un sanchista acérrimo y quizás tenga que ver también con el aforamiento, como comentaba antes Adolfo. También lo fue Pachi López, fue rival de Sánchez también lo fue y Pachi ahora López, es el más sanchista de todos los sanchistas. Que yo el giro de Pachi López no lo entiendo, es decir, ahora es un lamebotas de Pedro Sánchez hasta unos niveles que, Pachi, ya ¿dónde te ha estás? perdonado, O sea, ya te ha perdonado, ¿quién Pachi, te ha visto y quién te ve? Es decir, quedan pocos. Es que lo que queda es la vieja guardia, que es tan vieja guardia que ya no opta a nada en el partido. Me estoy refiriendo pues, a eso, a Felipe González, me estoy refiriendo a Alfonso Guerra. Por cierto, que esto que ha hecho Sánchez con su Partido Socialista, o con el Partido Socialista desde que él llega, esto no es nuevo. Que Alfonso Guerra ya dijo aquella frase de el que se mueva no sale en la foto. Sí.
Sí, pero hay mucha diferencia. Eso es estalinismo de partido. Pero hay muchísima diferencia. Sí, la diferencia es que aquellos tenían 202 diputados y no dependían de los nacionalistas ni de los herederos de los terroristas. Sí. Este sí. Sí. Como decía Manuel Azaña, hablando de Franco, si no es con él, si no es con nosotros, al menos con nuestros nietos, él se entendería. Pero con estos, refiriéndose a los vascos y a los catalanes, no nos entenderemos nunca. Sí. Entonces esto es un poco lo que pasa con Sánchez, que depende de tantos factores y el factor al final clave es el manual de resistencia. El manual de resistencia es él tiene un horizonte, que es el 2027, las elecciones. Y estoy seguro de que él está convencido de que de aquí a 2027 va a haber un giro copernicano, pues puede haber otra Dana, puede haber otra guerra, puede haber otro volcán, puede haber algo que dé un giro de timón a la situación de España, que haga olvidarse todo esto y él remonte otra vez de cara a 2027. Antes de ir con Adolfo, bueno, o voy con Adolfo y después vuelvo con Diego. Dime, Adolfo. No, simplemente lo que has dicho antes del estudio. Hay un estudio en psicología es del siglo pasado, pero bueno, al final todo se repite, ¿no? Un En poco... el siglo pasado estuvimos todos. Quiero decir, no es que te refieras al 17 ni al 18. No, lo digo porque en el siglo pasado nos desenvolvimos todos. Me gustaría y a la acordarme, perfección, además. Me gustaría acordarme de él por decir, oye, la fecha Lo exacta. que No fuimos me y acuerdo. para lo que quedamos. No me Lo que acuerdo. fuimos y para lo que Somos quedamos. jóvenes todavía, somos. Ahora tenemos experiencia. Oye, hay que quedarse por ahí, ¿no? Y en esa experiencia que tenemos podemos recordar datos, no todos, Correcto, pero bueno, correcto. 1960 por ahí debió ser ese estudio No, ahí no andamos. que hablaba de cómo funcionamos. O sea, se sacaban a varias personas, un poco tiene que ver con lo que tú has dicho ahora del seguidismo, ¿no? ¿Cuánta gente se necesita, con lo de Pablo Casado, cuánta gente se necesita para que haya una moción interna, vamos a decir? Y en ese estudio había como 3 líneas, ¿no? Una era más larga, pero claramente más larga que las otras 2 líneas. Sí. Entonces, se lo preguntan y claro, todo el mundo por separado dice, no, esta es más larga, las otras 2 son más cortas. Todo el mundo estaba de acuerdo. Pero entonces, ¿qué pasó? Que había 2 personas, no una, dos que estaban amañadas y empezaron a dudar y decir, no, la más larga es esta. La segunda, que era más corta, Y entonces va cambiando. Fue cambiando el panorama. Entonces, claro, al principio se veía las caras en ese estudio, Thornbreak o algo así, o sea, es un nombre, Thornike, o sea, el nombre como se pronuncia, ¿no? Thornike, o sea, al final se veía las caras mientras hacía el estudio, cómo iba cambiando la percepción de las personas, que es lo que pasa en la realidad. Tú al principio dices, yo tengo muy claro que esta es más larga, pero en cuanto ves a 3 o 4 ya dices, hostia, igual el loco soy yo y no son estos. Y fue como cambió todo a la tal. Y esto tiene que ver mucho, yo creo que en este caso sí que estoy con Iván en la idea, o sea, dudo mucho que prospere internamente algo porque, insisto, mucha gente tiene su silla y es muy difícil ocupar una parecida cuando no te la has ganado. Algunos sí se la han ganado, pero otras no, y lo saben. Otras y otros, esto no va de sexos. Y mira, el otro día había que tiene que ver con... Es que me hizo mucha gracia. Tiene que ver con esto, decía, el político... Salvo aquí, que me ha gustado mucho Diego, y algunas otras personas que he visto, o sea, que tienen opinión propia, el político es como los monos. Nunca suelta una rama hasta que tiene otra. Bueno, yo eso lo había oído, pero no otros políticos. Me hizo mucha gracia, ¿no? Pero es muy duro. O sea, al final dices, hostias, entonces claro, en este caso, ¿quién tiene una rama para desmarcarse de Pedro Sánchez? O sea, no mucha gente, sobre todo al nivel de la rama buena, ¿eh? Esta rama da muchos frutos, estás ahí muy a gusto. Entiendo perfectamente. Diego, apelaba o citaba Iván a esa vieja guardia, Felipe González, Alfonso Guerra, bueno, esta gente que sacó más de 200 escaños y que bueno, pues, gobernaron España y en los que se reflejó mucha parte del socialismo español. ¿Esa gente ha perdido todo su predicamento al partido? Quiero decir, esto es como si, no sé, bueno, por utilizar, y ya sé que no se debe utilizar el símil futbolístico, esto es como cuando habla un veterano que ya no forma parte de la plantilla, fue muy bueno, pero lo que diga ahora ya... A ver, yo creo que todas las voces hay que respetarlas y escucharlas. El problema es que efectivamente, bueno, cada generación tiene su tiempo y, bueno, escucho con atención, por supuesto, a Felipe, a Alfonso Guerra y a todas estas personas, pero creo que su tiempo ya pasó, aunque pueda coincidir en algunas cosas que puedan decir o no, ¿no? Sin embargo, Zapatero anda por ahí manejando bien, ¿eh? A ver, es que yo creo que todo el mundo ahora está muy preocupado con los audios, es lo que estaba diciendo yo antes. A ver, se van a difundir más audios, eso es evidente. Nadie sabe los contenidos de esos audios, menos me imagino Koldo, que fue quien los grabó y sabrá lo que grabó.
Escuché esta mañana que parece ser que hay uno que es el de Santos cuando va a la casa de Ábalos a comunicar la expulsión del partido y todas estas cuestiones. Parece ser que eso está también grabado, lo decían hoy en la televisión. Que esa conversación me imagino debe ser dantesca. Sí, sí. Dantesca, porque Sí. quiero decir, a saber qué se estaban diciendo, quiero decir, si estaban los dos metidos en el ajo, vamos, debe ser terrible. Sí, tiene que ser. Y yo creo que lo que os decía antes, al puesto estamos todos avergonzados pero claro, bueno, pues lo que estamos intentando como mejor se puede es proteger a la organización, es decir, las personas pueden fallar, pero que la organización no quede manchada. A mí me gustaría que la sociedad premiara, no digamos que no tengas ningún caso de corrupción, que sería lo ideal, sino que cómo actúas cuando tienes un caso de corrupción. Y te lo digo por lo que le estabas preguntando a Iván del caso de Pablo Casado, que yo lamento muchísimo lo que ocurrió. No era ni mucho menos seguidor de Pablo Casado, pero Pablo Casado denuncia una situación con el caso de las mascarillas y el hermano de Isabel Díaz Ayuso, y es que es literalmente expulsado por una sospecha más que evidente de corrupción. Y a mí eso me preocupa en un partido que quiero que sea limpio también, con su tendencia política. Yo pues obviamente no tengo que ver con el Partido Popular, pero bueno, es un partido de gobierno y de Estado y volverán a la Moncloa, espero que más tarde que temprano, pero volverán, porque bueno, las sentencias políticas son así, la democracia es así, pero que un Partido Popular limpio. Claro, aquello que hicieron, igual que cuando entró la UCO en Génova y se contaron los ordenadores machacados de Bárcenas, bueno, pues hasta donde yo sé, en Ferraz el otro día contó la UCO, se encontró un ordenador intacto e incluso con la colaboración del partido. Quiero decir, que yo creo que me gustaría que la sociedad valorase la colaboración que hace una organización como el PSOE con la justicia y con el esclarecimiento de la verdad que, bueno, pues tengamos toda esta suciedad, por no decir mierda directamente, que vamos a tener seguramente por capítulos muchísimos audios y bochornosos, y nos van a avergonzar, pero... Si fuera un mitin te aplaudiría. ¿Por qué? Nada que añadir. No, quiero decir, es que a mí lo que me crearía un cabreo del copón es si se estuviera tapando, si se estuviera echando balones fuera, de verdad, me indignaría. Creo que no se está haciendo eso, afortunadamente. Aún así, claro, con lo que se está difundiendo es una vergüenza, hay que reconocerlo. Iván, ahondando en lo que dice Diego, lo peor está por venir. Sin duda, es que estamos, no sé, ni siquiera estamos en fase de instrucción, estamos con las primeras pesquisas. Se van a seguir filtrando audios, se van a seguir filtrando noticias, se van a seguir filtrando sobrinas. Y mientras... Y no las de Pretty Woman, perdóname. Mientras, Que nunca son sobrinos. mientras el caso se quede en estos tres, digamos, artífices de más de lo mundano que de lo divino y de lo humano, el problema estará contenido. El caso es que no haya más ramificaciones. Y yo mucho me temo que, no quiero apuntar a nadie, pero sí que parece que van a salir casos de pesos más pesados que Koldo, desde luego, que Ábalos, desde luego, e incluso que el propio Pedro Sánchez. Y lo citasteis antes. Sí. Sí. Yo creo que hay algún muñidor ahí de la política internacional con muchas explicaciones que dar, con muchos viajes a Venezuela y muchos negocios inexplicables con un régimen abyecto. Sí. Y mucho me temo que acabará apareciendo. Bueno, pues en este caso citábamos a José Luis Rodríguez Zapatero. Llegamos al final, no sin antes, hay que, bueno, pues ya que es el último programa, plantear el tema no de esta manera tan que hemos estado hablando de estas cloacas del Estado y de estas cosas tan desagradables. Dos preguntas en ronda para nuestros tres invitados. La primera, y sé que es un hombre de fútbol, que no es un hombre de fútbol, ¿eh? Adolfo, ¿qué crees que puede suponer para una ciudad, para una región como Oviedo, que el equipo se sitúe en primera división? Te lo dije el otro día, en la última vez que vine. Supone muchísimo, no lo pensamos muchas veces, supone más inversión, más
más turismo, más, insisto, y además tú citaste el ejemplo, cuando hablé dijiste pues que no lo sabía, que cuando estuvo el Oviedo en la UEFA, o la Intertoto, toda la historia esta, que vino cuando el Napoli, el Génova, que el récord de aviones, y mira cómo estamos ahora. El récord de aterrizajes en el mira cómo aeropuerto de estamos Asturias. ahora, mira cómo estamos ahora. Entonces, a ver, desde luego que, a ver, insisto, si quitamos la parte mala del fútbol que la tiene, los chiflados y la gente, pero eso lo tiene todo en exceso y en... Desde luego yo, positivo para Oviedo, para Asturias, y ole, ole y ole. Iván, misma pregunta. ¿Qué puede suponer para Oviedo y Asturias que el Real Oviedo pues haya alcanzado por fin la primera división del fútbol español? Pues desde luego un espaldarazo importante a la candidatura de Oviedo como capital europea del deporte, incluso de la cultura, una repercusión mediática trascendental. El otro día leía que hay un estudio que decía que en caso de subir el Oviedo, eso incrementaría un 1,7% el PIB del Principado. Del Principado, no ya de Oviedo, que sería pues, un incremento mucho más elevado. Y desde luego, pues, como decía Adolfo, inversiones, hoteles llenos, gastronomía, hostelería llena, y toda esa gente que va a venir a seguir a sus equipos y a ver los partidos en el Tartiere, no van a venir solo a ver sus partidos, sino que luego cuando regresen a sus casas van a ser embajadores de lo guapa que es Oviedo, de lo bien que se come en Oviedo, de lo bien que se trata a la gente en Oviedo, y va a hacer que todavía repercutan más, es decir, que la bola de nieve aún aumente. Entonces, para la economía bien, para el turismo bien, desde luego a nivel mediático perfecto. Positivo. Solo nos queda disfrutar de una temporada tranquila. Esperemos que sea más de una. Diego, ¿qué puede suponer para Oviedo? Bueno, Oviedo y Asturias. Además de lo que han dicho Adolfo e Iván, yo creo que la alegría, ¿no? Quizás no es lo más importante el fútbol, por no decir que no es nada importante. No tiene 100 años, bueno, lo voy a cumplir 100 años el año que viene. Y lo piensas, ¿no? Dices tú, la capacidad de movilización que tiene el fútbol, un equipo que no ha conseguido absolutamente nada, que ha estado en tercera división, que te cabreas, ¿no? Yendo al Tartiere porque no juegan, bueno, no es el Madrid ni el Barcelona, ni aspiraremos a serlo seguramente nunca. Pero quiero decir que ves unos sentimientos, ¿no? Y un arraigo con la ciudad y con la comunidad autónoma, porque no solo es un equipo de Oviedo ciudad, yo creo que trasciende a todo el Principado, junto al Sporting también. Y la verdad que, bueno, yo lo que viví el sábado sobre todo fue ver la alegría de la gente. Es lo que más me gustó, y gente que no conocía de nada, de la que salía del campo te abrazaba. Claro. Bueno, pues felices, ¿no? Es lo que... Un momento de estar contentos, por fin, después de 24 años. Parece que todo tiene que pasar en Oviedo 24 años. Lo digo porque sabéis que yo fui concejal del Partido Socialista aquí en el Ayuntamiento y rompimos una racha de 24 años de gobierno del Partido Popular. Entonces luego lo pensé y dije, en Oviedo las cosas importantes pasan cada 24 años. Cada 24 en este caso. Está claro. Pues vamos a ver qué ocurre. Dentro de otros 24, ¿estaremos aquí para contarlos? Sí. No lo sé. Bueno, para contarlo no, para verlo sí. No, contarlo que lo cuenten estamos otros. En otra cadena. Contarlo que lo cuenten otros. No, yo para esa fecha, dentro de 24 años, pienso estar, qué sé yo, venidor, tranquilamente, mínimo. Bien, vuelvo con Diego y finalizo con Adolfo. Que si es confesable, ¿qué va a hacer Diego Baliño este verano? Bueno, no me voy, lo que es verano no me voy a ningún sitio, pero sí que en la semana de San Mateo, o sea, ya estamos hablando de septiembre, una semana de vacaciones a Polonia. ¿Polonia? Sí, que no lo conozco y tengo muchas ganas. Creo que es muy recomendable. ¿Qué va a hacer, también, si es confesable, Iván Mayada este verano? Pues de momento en julio organizar el instituto de cara a septiembre. Bien. Y en agosto probablemente algún viaje internacional, pero cerca, depende de Mini Mayada. Ah, bien, Mini Mayada. Probablemente sur de Francia, que creo que es espectacular, a pesar de los franceses. Carcassonne. Probablemente Carcassonne, Béziers, Montpellier, Avignon, esa zona, sí. Arles, Nimes. Sí. Bueno, sí. Probablemente, por ahí andaremos. No dejes de visitar Carcassonne. Si no lo conoces, impresionante. ¿Y qué va a hacer Adolfo este verano? Sí es confesable también. A ver, es confesable. Voy a procurar no viajar, porque hoy mismo, por ejemplo, he venido de Navarra, de Logroño, he estado días por ahí moviéndome y la verdad que viajar poco no lo voy a negar, porque al final, bueno, yo las vacaciones las siento todos los días, como si estuviera... Me gusta lo que hago y bueno, aunque suene... Muchas veces esto suena manido, pero es que disfruto y eso. Realmente es verdad que sientes menos el trabajo, se hace menos tedioso, ¿no? Pero no tengo muchas ganas de moverme, quizá porque me muevo mucho, ¿no? En coche. Entonces, realmente si te tuviera que decir algo es terminar el
ese primer libro del que hablamos hace un tiempo, Sí, pues bueno, se está sí. negociando a ver si ya, pues claro, ya que no es algo ya de decir, a ver, lo importante es que salga como yo creo que tiene que salir. Entonces, bueno, no pasa nada porque haya tardado mucho y la negociación está siendo bastante complicada cuando no tienes un nombre. Es difícil muchas veces dar a conocer algo y la valía que tú crees que tiene. Y bueno, entonces estamos en ello. A ver si por fin este verano ya... Se desbloquea. Sí, se lanza para adelante y lo tenemos ya el año que viene en el mercado entre enero y marzo. Pues nos visita para hablar de ello. Y a ustedes, desearles, como ellos, que pasen un muy feliz verano. Ha sido todo un placer, bueno, pues estar no solo con ellos, sino con el resto de contertulios invitados que nos han acompañado durante esta temporada, hablando de un sinfín de temas, bueno, y con un sinfín de protagonistas. Ahora nos vamos de descanso, nos centraremos en otras cosas y cuando empiece la Liga, más o menos allá a mediados de agosto, pues será el momento de retomar con más fuerza, ahora mantener el motor en ralentí y una vez que arranque la Liga, esa Liga llamada antes de las estrellas, bueno, pues volveremos a estar con ustedes, si Dios quiere, para llevarles no solo lo que acontece en el fútbol, sino en todo lo demás. Gracias a nuestros 3 invitados de esta noche, gracias a ustedes, ánimo y adelante. Buenas noches y buen verano. Muchas gracias.